No, esa no es anticristo. Nada más la de la cruz. Muy bien. El hombre espiritual. Vamos a hablar del día de hoy del hombre espiritual. Y ahí en la pantalla recuerdan que estuvimos viendo, dijimos que la mente espiritual, o sea, los cristianos, hablamos del hombre animal o el hombre natural. Recuerdan, pasamos toda una meditación hablando de quién es el hombre natural. Es el hombre sin el Espíritu Santo de Dios. Pero el día de hoy vamos a continuar con la otra cara de la moneda, que es el hombre espiritual. Y la mente espiritual, o sea, de los que hemos creído en Cristo Jesús, está programada por la verdad de Dios y sobrepasa los sentidos. O sea, no tenemos que recibir información por la vista, por el olfato, por el gusto, por el tacto, sino que la verdad de Dios viene directamente a nuestro corazón y sobrepasa los sentidos y las emociones. O sea, no tenemos que sentir, va directo al espíritu del hombre. Primera de Corintios 2:15 dice, hablando del hombre espiritual: en cambio el espiritual, dice, juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie. Hay una grandísima diferencia entre un hombre natural, un no cristiano, y un hombre espiritual, o sea, el cristiano. El hombre natural no puede entender las cosas que son del Espíritu de Dios, pero el espiritual, o sea, el creyente, realmente juzga todas las cosas. Pero dice la Biblia, si ponen atención, dice, pero él no es juzgado de nadie. En otras palabras, solo los cristianos podemos juzgar, discernir, examinar todas las cosas desde la perspectiva de Dios. ¿Escucharon eso? Solamente los cristianos. Como tenemos la mente de Cristo, dice la Biblia, entonces todo nuestro juicio, cuando obviamente venimos a la palabra del Señor, nuestro juicio de todas las cosas en el mundo, cuando las filtramos por la palabra de Dios, las examinamos desde la perspectiva de Dios. Y esto no lo pueden hacer las personas que no tienen el Espíritu Santo de Dios, es decir, los no cristianos no pueden juzgar las cosas desde la perspectiva de Dios, obviamente, porque ellos no tienen morando dentro de ellos el Espíritu Santo del Señor. Y lo último que dijimos es de que temas, por ejemplo, que están sucediendo, temas de nuestra sociedad como el aborto, por ejemplo, una mente sin Dios y la mente que tiene el Espíritu Santo de Dios. Cuando venimos a la palabra de Dios, el juicio nuestro es el verdadero, es el correcto, es el final, porque en realidad no es necesariamente nuestro juicio, sino que nuestra enseñanza o nuestra declaración final, sino es en base a la palabra de Dios. Recuerda que juzgar es discernir, examinar, llegar a conclusiones, pero en base a una fuente de autoridad. El aborto, las leyes que este país está implementando, nosotros usamos la Biblia, hacemos un juicio y nuestro juicio a la luz de la Escritura es verdadero. El comportamiento homosexual, supuestas enfermedades mentales, eventos políticos y sociales, lo que estamos viendo. Es decir, todas esas cosas los cristianos podemos examinarlas desde la perspectiva de Dios. ¿Cómo las analiza o juzga el hombre natural, que no tiene el Espíritu Santo de Dios? Pues solamente usando su propio entendimiento, su propia opinión, sus propias ideas, su propio razonamiento, porque no tiene al Espíritu Santo de Dios. Por esta razón, vean, cuando nosotros podemos ir a las Escrituras y ver con claridad lo que Dios dice respecto a cualquier tema, nosotros podemos llegar a una conclusión real acerca de las cosas. Dijimos la última vez acerca del amor, por ejemplo, el amor, algo tan sencillo. ¿Quién de los seres humanos, tal vez no los bebitos, pero quién de los seres humanos no ha experimentado lo que es el amor? Sentirse enamorado es algo realmente atraído espiritualmente hacia otro ser humano, es el amor. El amor, por amor hace el ser humano cuántas cosas, ¿no es cierto? Hasta hace cosas tontas, hace cosas ridículas, hace cosas locas, pero es eso lo que está experimentando.
Y una persona natural o no cristiana, lo único que puede hacer respecto a por qué existe el amor o qué es el amor, ellos solamente pueden especular, dan su opinión personal. Y nosotros los hijos de Dios vamos ¿a quién? A la palabra de Dios. Entonces, ¿por qué existe el amor? Bueno, el ser humano, sí, Dios tiene su conclusión, pero nosotros tenemos nuestro juicio, nuestra conclusión, y es basada en la Biblia. ¿Qué enseña la Biblia entonces? Bueno, Dios es amor. Y el día de ayer hablaba con las mujeres, que realmente fuimos al libro de Génesis. Génesis dice que creó Dios al hombre, es decir, al ser humano. ¿Cómo lo creó? Varón y hembra los creó. Al ser humano, conforme, de acuerdo a su imagen y semejanza. ¿Qué es eso de acuerdo a su imagen y semejanza? Lo que dijimos es, bueno, se han dicho tantas cosas, sin embargo, Dios es espíritu, nosotros somos espíritu. Él no necesita un cuerpo, pero es un ser espiritual personal. ¿Por qué? Porque Dios tiene personalidad. ¿Cuál es eso? Mente, piensa, tiene emociones, Dios siente, voluntad, Dios actúa. Exactamente nosotros, así nos creó Dios, de acuerdo a su imagen y semejanza. Nosotros tenemos personalidad, somos seres humanos personales, que necesitamos nosotros un cuerpo mientras estamos aquí en la tierra. Tenemos mente, pensamos, tenemos emociones, sentimos, tenemos voluntad y actuamos. Igual que Dios, Dios expresa su ser por medio de la creación. Y miren lo que es el ser humano. Miren todo lo que está creando, todo lo que hay aquí es creado por el ser humano. Todo lo que ustedes ven, hasta lagos artificiales ya se hacen, jardines. Vean la tecnología, el avión, todo es la imagen, refleja la imagen, la semejanza de Dios. Dios crea cosas, el ser humano también. Entonces vean, y una de las cosas es que Dios es amor. Dios es amor en su esencia. Dios es amor. Y si hizo a su creación a cada uno de nosotros los seres humanos, por eso es que sentimos tal cosa llamada amor. Los que creen en la evolución, o los ateos, o los que no creen en Dios, obviamente tienen que rascarse la cabeza y tratar de inventar, imaginarse alguna cosa, y como lo hemos dicho aún de broma, pero es real, ellos lo solucionan todo con millones de años. Pues por millones de años todo puede suceder, porque ese es el razonamiento nada más. El cristiano no da sus opiniones respecto a las cosas. Venimos al Creador, al Dios del universo, para saber hacer el juicio correcto. Entonces vemos además que el hombre espiritual, dice, juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie. Juzgar, recuerden, significa examinar, evaluar, sentarse en juicio contra, llamar a cuentas. Y esa misma palabra se ocupa en Primera de Corintios 2:14, cuando habla del hombre natural. ¿Recuerdan lo que la Biblia dice del hombre natural? Dice, pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender. Pero después dice, porque se han de discernir o juzgar espiritualmente. Bueno, es la misma palabra que aquí dice que el hombre espiritual no puede ser juzgado por nadie o de nadie. Entonces, ¿saben lo que podríamos parafrasear? Es, en cambio, el hombre espiritual, los cristianos, sí puede discernir, sí puede entender, sí puede aclarar, sí puede comprender todas las cosas. Pero el hombre natural, el no cristiano, no puede entender o comprender o discernir al hombre espiritual. ¿Por qué? Ni las decisiones o las acciones que el hombre espiritual hace. ¿Por qué? Porque el hombre natural no nos puede discernir o hacer un juicio hacia nosotros. ¿Por qué no puede comprender o entender las cosas que hacemos? Porque no tiene el Espíritu Santo de Dios, para él son locura, no las puede entender porque se deben de discernir espiritualmente. Entonces nosotros sí discernimos espiritualmente y por eso llegamos a las conclusiones que llegamos, porque lo hacemos en base a la verdad de Dios y por eso actuamos como actuamos, diferente
a cómo actúa el ser humano sin Dios. Hago un pasaje, entonces vean, el espiritual juzga todas las cosas. Ok, ya me pasé eso. Hebreos 13, 5. Un pasaje de la Escritura. Dice, sean sus costumbres sin avaricia, contentos con lo que tienen ahora, porque Él dijo, miren la palabra del Señor, porque Él dijo, no te desampararé, ni qué más, ni te dejaré. Una paráfrasis, porque en el texto original existe realmente en cada pasaje, en cada declaración donde dice no te dejaré ni te desampararé, sabían que es doble negación en el texto original. Entonces, si lo parafraseáramos, pudiera decir, porque Él ha dicho, nunca jamás te desampararé, ni nunca jamás, ni siquiera aflojaré un poquito mi mano. ¿Sabían que esa es una paráfrasis basada en el texto original? Y para mí, hermanos, realmente es desafortunado de que nada más en español nos lo ponen que Dios dijo, nunca, no te desampararé ni te dejaré. Pero no, realmente son doble negación, es nunca jamás, nunca te voy a dejar. Nunca jamás dice, siquiera voy a aflojar un poquito mi mano, cuando dice que te dejaron. Nunca jamás, ni tan siquiera voy a aflojar un poquito mi mano. Es decir, la idea es de que Él nos lleva a nosotros. Y por eso es un grandísimo error cuando le damos un consejo a los cristianos a otro cristiano que está pasando una situación difícil: agárrate fuerte de la mano del Señor, o agárrate del Señor. Realmente, hermano, es una expresión que no es bíblica. No se trata de tú agarrarte del Señor, es confía en que Él te lleva agarrado. Confía, cree en eso. Entonces vean, cuando tú estás leyendo y reflexionando en esta escritura, lo que está ahí en su pantalla, llega el momento en que el Espíritu de Dios te revela lo profundo o el profundo significado. Recuerden una vez más, una cosa es entender lo que la Biblia dice. Todo mundo, porque está en español, todos los que están aquí, todas las personas que leen español van a la Biblia, entienden lo que la Biblia dice, pero recuerden que es otra cosa diferente comprender el significado espiritual. Es muy diferente. Entonces, vean, ¿por qué? Entonces, una vez que tú entiendes el significado profundo de esta verdad, esa verdad ya está firmemente arraigada en tu ser, en tu corazón. Cuando vamos y reflexionamos, Señor, tú dices, Jesucristo, nunca te voy a dejar, nunca jamás, ni siquiera te voy a aflojar mi mano. Cuando entendemos eso, entendemos qué significa el Dios del universo prometiéndonos eso, diciendo, en este momento te lo está diciendo a ti, se lo está diciendo a él, te lo está diciendo a mí. Es una verdad espiritual, real, absoluta, final. Entonces vean, cuando el Espíritu de Dios te hace comprender, sucede algo dentro de ti. ¿Por qué? Porque tu ser espiritual recibe una iluminación. Es iluminado de decir, Dios, entonces esa es tu promesa hacia mí. Entonces la verdad de Dios ya está en tu corazón y en tu ser. Puede suceder que un tiempo después de que el Espíritu te iluminó la verdad de este pasaje, puede suceder que llegue a tu vida una situación difícil y Satanás, en ese preciso momento que hace el diablo cuando sucede una situación difícil en la vida de un creyente, aprovecha la oportunidad, está atravesando una situación difícil, el diablo empieza a atacar tu mente con pensamientos de mentira y de derrota. ¿Alguien está de acuerdo conmigo? Esa es la manera natural. Sucede un evento desafortunado en nuestra vida, el diablo inmediatamente está listo para atacar nuestra mente con puro pensamiento. Obviamente, él es el padre de mentiras, el padre de toda mentira. Entonces, ¿qué es lo que va a poner Satanás en tu mente?
pura mentira y pensamientos de derrota. Pero como tú ya tienes la verdad de la palabra de Dios en ti, cuando el Señor te reveló ese pasaje de nunca te dejaré ni te desampararé, entonces como tú ya tienes esa verdad, viene a tu mente y corazón la promesa del Señor que está ahí en la pantalla. ¿Entienden? Nunca te dejaré, mijo. Nunca te desampararé, mijo. Viene la palabra del Señor. Tú no necesitas primero sentir que esto es verdad para actuar apropiadamente. ¿Escucharon eso? Tú no necesitas sentir, es que siento como que Dios me dejó. No, escucha, la verdad es que Dios te ha prometido, a menos de que Él sea un mentiroso, no va a cumplir su palabra. Pero si es el Señor Jesucristo el que te dice, nunca jamás te voy a dejar, nunca jamás, ni siquiera te voy a aflojar de mi mano un poquitito. Entonces, independientemente de lo que tus sentimientos te digan, que en verdad vienen los pensamientos de Satanás, aunque digas, es que siento como que estoy solo, siento como que nadie me escucha, siento como que Dios no me pone atención, siento como que Dios no me está escuchando y no me responde. Eso no viene de Dios. Tú puedes realmente confiar la verdad, la palabra de Dios es, y decirlo en tu mente, esto es lo que Dios me ha dicho. Entonces no necesitas primero sentir que es verdad para actuar apropiadamente. Lo que necesitas es creer y confiar que esta declaración es absoluta. Y en base a tu confianza en la palabra de Dios, entonces vas a actuar descansando en la promesa de la palabra de Dios. Aunque no sientas que realmente Dios está contigo, tú actúas en fe, en la verdad de Dios. Puesto en otras palabras, la verdad de Dios habla a tu espíritu y mente. Y en un acto de fe ejercitas tu voluntad y actúas. Nosotros podemos controlar nuestra voluntad, actuar. Los sentimientos, olvídate, tal vez no vas a poder controlar los sentimientos. Y si quieres controlar tus sentimientos, recuerda que no trates de controlar tus sentimientos, porque no puedes. Lo que causa tus sentimientos, ¿qué cosa es? Los pensamientos que estás teniendo. Entonces la mejor manera para controlar tus sentimientos es no tratar de controlar tus sentimientos, sino ir a ver qué es lo que está causando que te estés sintiendo así. Y son pensamientos de mentira. Entonces vean, de esta, ¿ok? Si tienes el chip, Sandy, ¿verdad? No sé por qué. Pásale, please, Sandy. Ok. Se me hace que esto va a necesitar una batería. ¿Pueden venir rapidito, please? Ahí, o en algún lugar en mi portafolio hay unas baterías como estas, si se las pueden cambiar. Entonces, vean esa gráfica que está en la pantalla, de manera que tus acciones estarán de acuerdo a la verdad de Dios independientemente de tus sentimientos. Vean y analicen, es tratar de entender eso. La vez pasada vimos que el hombre natural depende de la vista, el oído, el tacto, los sentidos, y tiene que venir primero la revelación o la palabra, el mensaje a la mente, después tiene que esperar a que pasen a las emociones, y entonces ejercita su voluntad, es decir, actúa. Pero en esa gráfica ustedes ven que la verdad de Dios brinca todo eso y va a tu espíritu. Cuando estás leyendo la Biblia, adentro, Pacheco, en uno de esos, en una bolsita donde está mi teléfono celular, please, parece que hay unos paquetitos. Entonces vean, la verdad de Dios va a nuestro espíritu y no necesitas sentir, vean, los sentimientos están en medio, sino que en un acto de fe, ¿en qué? En la palabra de Dios, vamos nosotros a actuar. Tú no pones tu mirada en el problema o en las circunstancias, por muy difícil y aterradoras que parezca el problema o las circunstancias. Tú pones tu mirada en nuestro Señor Jesucristo y en la verdad de su palabra. Entonces vean, qué diferente al hombre natural. Esa es la gráfica de cómo actúa el hombre natural. Por los sentidos, pasa la mente, pasa las emociones y después tiene que actuar. Pero nosotros no.
Esa es la mente del hombre natural sin Dios, está programada por los sentidos y sus acciones dependen de cómo se siente. Por eso es que el día de hoy escuchamos mucho, si se siente bien, hazlo. Porque la gente vive de sentimientos. I don't feel like it, dice el joven o la persona, es que no siento perdonarlo, no siento amarlo. Entonces, como no siente, no actúa. Pero en base, nosotros no somos así, no somos como la gente que no es cristiana, sino somos hijos de Dios. Y eso es de suma importancia para que tú puedas experimentar la plenitud de la vida. La plenitud de la vida abundante que Cristo nos da. La realidad es que, vean, en esta vida, las circunstancias que nos rodean no siempre son favorables, ¿cierto? ¿Se han dado cuenta de eso? Ya han vivido lo suficiente como para darse cuenta de que no todas las cosas que nos suceden aquí en la tierra son favorables o nos gustan. Hay situaciones difíciles y Jesucristo dijo, en el mundo tenéis aflicción. En el mundo tenéis aflicción, pero dijo, pero confíen, yo he vencido al mundo. Y tal vez en este preciso momento, algunos de ustedes que están ahí sentados, tal vez yo no sé qué situación están viviendo. Tal vez, y escuchen, puede ser situaciones de la vida, falta de trabajo, mala noticia, enfermedad, pero lo más doloroso y lo que he aprendido en la vida real como pastor y hablando con gente es los problemas que la gente atraviesa. ¿Saben cuáles son? Interpersonales. Problemas de relación entre el esposo y la esposa, el esposo con los hijos o los papás con los hijos, con el vecino, en el trabajo, pero relacional, eso prácticamente es. Y algunos de ustedes pueden estar atravesando una de esas situaciones adversas en este preciso momento. Y no es sorprendente. Les digo que hay creyentes que entran a la vida cristiana pensando de que como soy cristiano, entonces ya todo va a todo dar. No, eso no viene de Dios, eso no es lo que enseña la Biblia. De hecho, Dios tiene un plan mucho mejor que nada más quitarte todos los problemas y que vayas caminando como un pétalo de rosa. El plan de Dios es más grandioso, es que tú aprendas a vivir por encima de cualquiera que sea tu circunstancia. Eso es más glorioso porque exalta más la grandeza de Dios. Pues si no tienes problemas, pues ¿qué hace Dios, no? Pues no tienes problemas. Pero es cuando tienes circunstancias adversas, realmente puedes tú caminar por encima de esas situaciones difíciles en la vida. ¿Cómo te sientes ahora? ¿Cómo se siente uno cuando piensa en lo difícil de la situación? ¿Cómo se siente cuando estás pensando, no hay solución, ¿cierto? Y hablando de problemas relacionales, de esto nunca va a acabar. Tal vez me voy a dejar de mi esposo, tal vez me voy a separar de mi esposa, tal vez mis hijos se van a tener que ir, ya no aguanto, mente. ¿Cómo te sientes cuando estás repite en tu mente lo difícil, entre comillas, de la situación? ¿Cómo te sientes? Obviamente te sientes o preocupado, te sientes triste y aún puedes sentirte desesperado. Pues claro, ¿por qué? Pues mira lo que estás pensando y repasando en tu mente. De hecho, esa es la clave para la depresión, para la ansiedad, exactamente. ¿Quieres deprimirte? Entonces sigue ese patrón. Sigue, piense lo que puede suceder negativo, obviamente, y te vas a deprimir. ¿Quieres llenarte de ansiedad? Pues piensa, tal vez lo que sucedió en el pasado, etc. Entonces, obviamente uno se siente mal, y es precisamente por esta razón que Dios no quiere que tú vivas por vista o por sentimientos. Cuando tú vives tu vida de acuerdo al plan de Dios, es fe. Por fe en lo que Él declara, entonces tú vas a experimentar la vida abundante que Cristo prometió. ¿Cómo es esto? Bueno, supongamos que de repente te encuentras en una situación difícil. Y eso es lo que viene a tu mente, la palabra del Señor. Iluminado ya por el Espíritu Santo de Dios a tu corazón. Gracias al Señor por Cristo Jesús, cuando tú vives y actúas con confianza en la verdad de Cristo, el hombre natural, no cristiano, no te puede discernir ni juzgar cuando tú vives y actúas en confianza a la palabra del Señor. Ellos no van a comprender por qué actúas, tú cómo actúas.
La gente sin el Espíritu Santo de Dios simplemente se rasca la cabeza y no puede entender por qué actuamos como actuamos en medio de esas situaciones difíciles. ¿Por qué? Porque el ser humano sin Dios actúa como mejor le parezca en la carne. Entonces, si está pasando una situación difícil, reacciona en la carne. Eso es lo normal, lo natural. Pero cuando ve que un hijo de Dios actúa diferente, entonces ellos no nos pueden discernir, no nos pueden comprender el porqué de nuestras acciones. Hay otro pasaje, vean, Filipenses 4:6, dice la Escritura: por nada estén afanosos, sino sean conocidas sus peticiones delante de Dios, en toda oración y ruego con acción de gracias, y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, va a guardar sus corazones y pensamientos en Cristo Jesús. Vean, palabra del Señor, ahí está en español, porque la palabra anxiety, o be anxious for nothing. O sea, la gente en tiempos de Cristo, hace más o menos 2000 años, obviamente ya sabía lo que era la ansiedad y el afán, la gran preocupación. Eso es algo común, es una experiencia común del ser humano. Ahí está en inglés, en español: por nada estéis afanosos. En inglés, be anxious for nothing. Pero ¿qué más dice? Sean conocidas sus peticiones, y vean, ahí está el pasaje. Estar afanoso es estar lleno de ansiedad y preocupación, es tener un cuidado, pero que perturba tu vida, y obviamente va a perturbar tus emociones también, aun cuando el objetivo de ese cuidado sea por el bien de otra persona. Tal vez te preocupas por el cuidado de tus hijos o de tu propio bien. El afán y la ansiedad no provienen de Dios. Es bueno preocuparse, es cierto que a todo papá se va a preocupar por el bienestar de sus hijos, de su familia, pero no al punto de llenarte de ansiedad. Ese no es el plan de Dios para sus hijos. Mateo 25. Mateo 6:25, perdón. Miren lo que dice ahí en la pantalla. Jesucristo: por tanto les digo, ¿qué dice? No se afanen, be anxious, do not be anxious for, y después dice por su vida, qué van a comer, qué van a beber, y por su cuerpo, qué van a vestir, que no es la vida más que el alimento. Yo le estoy leyendo, ustedes lo pueden buscar después en su casa, hermanos, pero eso es lo que dice todo el contexto. Y no saben que el cuerpo es más que el vestido. Miren las aves del cielo, que no siembran, ni recogen o ciegan, ni recogen en graneros, y vuestro Padre Celestial, dice, las alimenta a las aves. ¿No valen ustedes más que ellas? Y miren la pregunta que hace Cristo ahí en Mateo: ¿y quién de vosotros podrá, por mucho que se afane, añadir a su estatura un codo? Imagínense que yo por afanarme voy a crecer, porque quiero crecer, me voy a preocupar y voy a crecer. Nadie. El afán no hace nada de lo que tú deseas que suceda, pero sí hace mucho de lo que tú no deseas que suceda. Te come lonche, dice el americano, es gonna eat your lunch. ¿Por qué? Porque va a ser tu vida triste y miserable. Te va a llenar de ansiedad y desespero, nada más. Y ustedes saben que médicamente la tensión emocional es una de las principales causas de las enfermedades en un ser humano. Estaba leyendo, es increíble que el cuerpo tóxico es el cuerpo más propenso a adquirir enfermedades de todo tipo, si tiene mucha ¿cómo se diría? Toxicidad o algo así. Y entonces vean, el cuerpo tóxico es el que más se enferma. ¿Y sabían cuál es una de las principales causas de que un cuerpo se haga tóxico? ¿Cuál creen que es? Tensión emocional, el famoso estrés. Eso hace que un cuerpo se haga tóxico, y el cuerpo tóxico es el más propenso a enfermarse. Entonces, la ansiedad, el desespero no hace nada bueno. No soluciona tu problema, pero sí te va a hacer mucho mal.
Y por eso Jesucristo dijo eso: ¿quién de ustedes podrá, por mucho que se afane, añadir a su estatura un codo? Versículo 28 de ahí de Mateo dice: y por el vestido, ¿por qué se afanan? Consideren los lirios del campo, cómo crecen, no trabajan, ni tejen, ni nada. Dice: pero yo les digo que ni un Salomón con toda su gloria se vistió como uno de ellos. Y si la hierba del campo, que hoy existe y se echa después al fuego, se tira, dice, Dios la viste así, ¿no hará más a ustedes, hombres de poca fe? 32, porque los gentiles, dice, no se afanen pues diciendo qué comeremos o qué beberemos o qué vestiremos. No se afanen. ¿Por qué se afanan? No se afanen. Dice, porque los paganos buscan esas cosas. Los paganos, los gentiles, los que no confían en el Señor buscan esas cosas. Dice, pero su Padre Celestial, Él sabe que ustedes tienen necesidad de estas cosas. Y en el versículo 33, ustedes busquen primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas esas cosas van a ser añadidas. Así que no os afanéis, una vez más, no os afanéis por el día de mañana. No os afanéis, dice el Señor, porque el día de mañana traerá su propio afán. Basta a cada día su propio mal. Lucas 10, 40 al 42. Este es cuando Jesucristo tuvo un encuentro con dos hermanas, Marta y María. ¿Recuerdan lo que estaba sucediendo ahí? Marta ocupada, atareada, haciendo cosas pues que se debían de hacer, obviamente, pero ella estaba llena de afán y de ansiedad. Y María estaba escuchando a Jesucristo. Sabía que se tenía que hacer cosas, sí, pero María tuvo una prioridad. Entonces Jesucristo dice, pero Marta se preocupaba con muchos quehaceres. En Lucas 10:40, ustedes más adelante lo pueden buscar, dice, Marta se preocupaba con muchos quehaceres y acercándose dijo, Señor, ¿no te da cuidado que mi hermana me deje servir sola? Dile pues que me ayude. Miren cómo le estaba afectando a Marta por hacerse cargo de todo y por afanarse. Pero Jesucristo le respondió y le dijo, Marta, Marta, afanada, ahí está otra vez la palabra de ansiedad, afanada y hasta turbada, y turbada estás con muchas cosas, pero una sola cosa es necesaria, le dijo Jesucristo, y María ha escogido la buena parte, la cual no le será quitada. Vean, el afán y la ansiedad no son nada nuevo, estas cosas ya existían en tiempos de Cristo Jesús aquí en la tierra, y de hecho muchísimo tiempo antes. De hecho, podríamos decir que el ser humano comenzó a experimentar afán y ansiedad desde el mero o el mismo principio de la creación, cuando Dios creó a Adán y a Eva y entró el pecado en el mundo. El ser humano siempre ha experimentado afán y ansiedad, pero no es el plan de Dios para sus hijos que nos hundamos en ese estado emocional, hermanos. No es el plan. El afán y la ansiedad existen por causa de la caída, del pecado en el ser humano. Y precisamente por esta razón Jesucristo vino al mundo. ¿Para qué? Para redimir a la raza humana de esas cosas que atormentan al ser humano. Marta en este pasaje estaba distraída mentalmente, escuchen. Marta estaba distraída mentalmente debido a que estaba ocupada haciendo muchas cosas. Y ese es el problema. Cuando la gente está llena de ansiedad y afán, está haciendo cosas, está uno distraído. Y el estar pensando en las cosas que tenía que hacer, Marta, le causó cierta ansiedad. Y precisamente por ello, ella no estaba ni escuchando ni poniendo atención a lo que Jesucristo estaba enseñando en ese momento. Jesucristo, el Hijo de Dios, en la casa de Marta. Y Marta lavando trastes. Escuchen eso, es una ironía. Jesucristo, el Hijo de Dios, está dentro de tu casa y está enseñando, está hablando. Pero Marta se afanó con otras cosas y estaba distraída. Es verdad que las cosas que estaba haciendo Marta no eran cosas tontas o cosas inútiles, eran cosas que se necesitaban o se debían de hacer. ¿Entiende? Pero el problema es que esas cosas
pasan a segundo plano cuando tenemos una prioridad. Pasan a segundo plano. Las cosas que estaba haciendo Marta bien se podían hacer después o en otro momento. La prioridad en ese momento era escuchar a Jesucristo. Lo demás podía esperar. Ayer en la reunión de damas no salió el tema. Hablaba con una mujer y hablaba del quehacer de la casa. Y yo le decía, de broma, digo, es que no quiero ni llegar a la casa, está desarreglada. Le digo, pero pues te va a esperar. Mañana va a estar ahí, y pasado va a estar ahí. El lunes, es decir, te va a esperar. Siempre hay algo que uno puede estar haciendo. Pero ella estaba aquí. Entonces, con tristeza y pesar en el corazón, vean, esto es exactamente lo que vemos el día de hoy. La gente está muy ocupada y atareada con sus asuntos terrenales que no tienen tiempo para sentarse a escuchar la palabra del Señor. Esa es la triste realidad. Y los cristianos no estamos exentos de eso. ¿Escucharon? Los cristianos no estamos exentos porque vivimos aquí en el sistema, en el mundo. Y tal vez también puede ser de que de alguna manera el enemigo te ponga, mira, tienes que hacer esto, tienes que hacer esto, tienes que hacer el otro, tienes que hacer el otro. Entonces Satanás sabe que cuando tú estás lleno o llena de ansiedad y de afán haciendo cosas, no tienes tiempo para sentarte y meditar y escuchar a Jesucristo. ¿No hay tiempo para eso? Bueno, sí hay tiempo, pero no hay tiempo. Sí hay tiempo porque sí hay tiempo, si le da una prioridad. Entonces, vea, tú y yo necesitamos entender que si en verdad deseamos experimentar la vida abundante que Cristo prometió, la prioridad número 1 en tu vida es crecer en la gracia y el conocimiento de Jesucristo. Esa es mi prioridad. Esa debería de ser nuestra prioridad. De acuerdo a la Biblia, el apóstol Pedro, precisamente dijo eso: antes bien crezcan en la gracia y el conocimiento de Jesucristo. Ese es lo número 1. Todo lo demás, escuchen, todo lo demás pasa a segundo plano. ¿Cómo lo podemos hacer? Por medio de la reflexión en la palabra de Dios. Pero para esto es necesario que tú hagas el tiempo para escuchar al Señor. Y como les digo, siempre habrá algo que uno puede estar haciendo en lugar de venir aquí o de unirse a un grupo vida o de unirse a un estudio bíblico o de venir a una reunión. Siempre hay algo, siempre habrá algo que tú puedes estar haciendo en lugar de escuchar la palabra del Señor. Entonces, si siempre va a haber algo que tú puedes estar haciendo en lugar de escuchar la palabra del Señor, ya es nuestra decisión, ¿entiende? Y basado en qué es prioridad en mi vida. Volviendo a Filipenses 4:6, lo que vimos de por nada estéis afanosos. ¿Cuál es el consejo de Dios? ¿Qué dice? No estén afanosos por nada. ¿Qué dice? Sino que. Entonces, ¿qué? En una palabra, ¿qué cosa es eso? Lo que dice. En una palabra, ustedes conocen esa palabra, ustedes lo hacen diario, ¿cómo? Orar. No se afanen, pónganse a orar. Así de sencillo, esa es una paráfrasis del pastor Roberto. En lugar de estarte afanando y llena de ansiedad, ponte a orar. Eso es lo que Dios está diciendo. Por nada estén llenos de ansiedad, sino sean conocidas sus ¿qué? Peticiones. ¿Qué es esto? Oración delante de Dios, con toda oración y ruego, con acciones de gracias. Ese es el consejo del Señor, orar. Y alguien puede decir, pero ¿cómo así nada más? ¿Cómo orar? Bueno, eso es lo que el Dios del universo, el creador de la raza humana, dice. Entonces ya, o lo crees o no lo crees. Este consejo de la oración, hermanos y hermanas, va muy en contra de la famosa psicoterapia moderna el día de hoy. Este consejo para muchos es profesionales, eso es muy simplista. ¿Cómo va a ser que nada más una oración y ya? Bueno, vean lo que Dios dice. Pero no es
cualquier oración. El Señor que dice, sino sean conocidas vuestras peticiones. Pero la gente dice, ay, nada más una oración, orar y ya. ¿Cómo te parece poco? ¿No? Orar y ya, ¿cómo que orar y ya? Orar es hablar, decirle cosas al Dios vivo, al Creador del universo. Cuando tú le estás diciendo cosas que te están sucediendo y le estás expresando tus temores, tus preocupaciones. Eso es lo que Dios dice. Si nada más tomamos nosotros la oración como un ritual, como algo religioso, pues obviamente uno va a decir, ay no, yo quiero solución, a ver qué cosa tengo que hacer, porque toma uno la oración como un rito nada más religioso, sin sentido. Pero para nosotros los cristianos no, debe de cambiar el concepto de lo que es la oración. Y tal vez hasta unas Biblias dicen, habla con Dios. Porque para mucha gente, desgraciadamente, venimos arrastrando un trasfondo religioso, vacío, muerto, que la palabra oración no nos hace clic. Pensamos que ¿no? Padre nuestro que estás en los cielos, santificado. Como piensan que es rezar nada más al aire o ojalá y suceda, voy a repetir lo mismo, a ver si sucede. Ese es el problema cuando decimos la palabra oración. Ok, no digamos oración. Habla con Dios. Pero es lo mismo, es oración. Pero es hablar con Dios. Dios oye tus oraciones, no es una imaginación. No se trata de pensamiento positivo. No se trata de sugestionarte a ti mismo para que te sientas mejor. Esta es la verdad absoluta y perfecta de la palabra de Dios. Dios te escucha. Dios está ahí, con atención, escuchando. Él pone atención a cada una de tus palabras. Él está ahí, presente en tu vida, en la vida de cada uno de nosotros. Cada instante la presencia de Dios está contigo. Todo esto es posible gracias a Jesucristo y a su obra perfecta que hizo hace 2000 años. Tú mismo ponte a orar, es muy importante. No le pidas a alguien que ore por ti. Ay, ora por mí, pastor. Ay, ore, yo sigo mi vida y lavando trastes y todo. No mandes a alguien a orar. Tú ora por ti. Eso es importante. Ahora, no estoy diciendo que no pidas apoyo en oración. Pide, estoy orando, pastor, hermano, estoy orando por esto. Ayúdeme, por favor, a orar. Pero no nada más le pidas a alguien que haga lo que te toca a ti hacer, porque esa palabra es directamente a ti como hijo, como hija de Dios. Ponte a orar, es tu vida, es tu necesidad, es tu asunto. Si tú eres hijo de Dios, y estoy diciendo si tú eres no como cuestionando, sino ya que eres un hijo de Dios, Dios es tu Padre celestial, Él espera que tú le ores, tú puedes hablar con Él y Él te escucha. Entonces vean, si Dios te dice que no estés afanoso por nada y que te pongas a orar, tu responsabilidad es, pues ponte a orar. Deja de estar preocupado, lleno de ansiedad y ponte a orar. Dios hará el resto. Ora con sinceridad, ora con honestidad, ora específicamente. No ores de una manera general como Dios bendíceme. ¿Pero qué, hijo? Es que si Dios ya te bendijo con toda bendición espiritual, hay una necesidad específica. Y hermano, créanme que a mis hijos les enseñamos a orar específicamente. Y sobre todo ahorita a mi hijo Roberto, siempre platico con él y él se da cuenta, entonces tenemos que orar específico. Le digo, sí, mijo, no nada más ores, Dios dame una novia. No, ora específicamente, Señor, que sea así, que sea así, que sea así, específicamente. Y adivinen qué, Dios es increíblemente fiel, que Dios responde aún en lo específico. Pero si oramos generalmente, bueno, pues ahí está. Y después, como dice David Don Machea, lo que agarraste, querido. Ya nada de que me dé que yo no la quería así. Bueno, tú nada más dijiste que fuera cristiano. Entonces vean, es la palabra de Dios, pero tiene uno que ser específico. ¿Qué quieres? ¿Qué deseas de parte de Dios? Dile tu situación.
situación y lo que temes que suceda. Pero también dile que decides poner tu confianza en sus promesas hacia ti. Una vez que hagas esto, entonces dale gracias por su respuesta. Eso dice la Biblia. Pónganse a orar con acción de gracias. Es decir, gracias Señor. No esperes a ver resultado para después darle las gracias a Dios. Eso no dice la Biblia. Es como Dios te está escuchando y tú le estás poniendo tu carga y le estás haciendo tu petición. La respuesta es su asunto. ¿Entiendes? No esperes que Dios te tiene que contestar así como tú piensas que te tiene que contestar. Porque muchos cristianos, como no reciben las cosas como uno piensa que le tiene que suceder, adivinen qué les dice el diablo. Dios ni te contestó. Dios no te escucha. Ya viste, mira lo que pasó. Espérate, ¿quién dice que Dios no contestó? ¿Cómo sabes que Dios contestó eso que está sucediendo en tu vida? Los que amamos a Dios, todas las cosas nos ayudan para bien. Dios sabe lo que tú necesitas para que tu carácter se parezca más a Cristo Jesús, ¿cierto? Y entonces tú ora y no esperes primero ver para después agradecerle, sino darle las gracias. Haz oración y dale gracias por su respuesta. ¿Cuál es su respuesta? Espérate tantito y tú la vas a ver. Y lo que suceda, esa es la respuesta del Señor. Notemos que en este pasaje Dios no te dice que debes sentir algo, ¿cierto? No estén afanosos por nada estén afanosos, sino sientan. No dice que debes de sentir algo, sino debes hacer algo, independientemente de cómo te estés sintiendo. ¿Por qué? Porque la vida de un hijo de Dios no depende de las emociones, de los sentimientos. El justo por la fe vivirá, no por los sentimientos, como lo vimos ahí. Eres el hombre espiritual. ¿Qué dice Dios que será el resultado si seguimos su consejo? ¿Qué dice ese pasaje? ¿Qué va a suceder si te pones a orar específicamente y das gracias a Dios? ¿Qué va a suceder según Dios? La paz. Correcto. La paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento guardará tu corazón y tu mente, tus pensamientos en Cristo Jesús. Ahí está la paz de Dios si tú sigues el consejo de Dios. Si Dios dice que su paz guardará tu corazón y tu pensamiento en Cristo Jesús, significa que si sigues el consejo de Dios, Dios guardará tu corazón y tu pensamiento en Cristo Jesús. Sencillo, Él no miente. ¿Qué es lo que más deseamos experimentar cuando estamos sintiendo ansiedad y preocupación? Paz. La paz de Dios. Y la paz de Dios, vean cómo dice la Biblia, sobrepasa todo entendimiento. Sobre todo para el hombre natural, que no tiene el Espíritu Santo de Dios, no entiende por qué tenemos paz. Pero ¿cómo puedes estar tan tranquilo, no? ¿Cómo puedes estar tú mira, te veo tan tranquila, tan relajada, tan relajado en medio de esta situación? Bueno, porque es que mira, Dios me dijo, le puedes decir, Dios me dijo que no esté ansioso por nada, sino que me ponga a orar y que le dé gracias y que la paz, su paz iba a mantener mi corazón y mi mente, y eso es exactamente lo que está sucediendo. Debes recordar que creer no es lo mismo que confiar. Recuerden eso es muy importante. Creer no es lo mismo que confiar. Tú puedes creer en lo que Dios dice, pero al mismo tiempo puedes no confiar en lo que Dios te está diciendo. Es decir, creer, por ejemplo, es decir, si eso es verdad, yo lo creo. Es verdad que si el cristiano se pone a orar específicamente y le da gracias a Dios, Dios mantiene su corazón guardado y sus pensamientos. Yo estoy creyéndolo, pero yo no lo hago. Entonces yo le estoy poniendo mi confianza en la verdad que estoy diciendo que creo. Con creer y confiar son dos cosas diferentes, y es muy importante que uno entienda eso. Ahora vean, rapidito, y tal vez no vamos a terminar hoy, pero en los minutos que nos quedan, tú tienes la opción de escuchar a Dios o escuchar al mundo. Imagínense un radio, ¿ok? Generalmente los radios hasta el día de hoy tienen AM y FM, ¿cierto? Amplitud modulada frecuencia modulada. Ambas tienen cierta programación. Si ustedes lo ponen en el AM, hay una programación completita. Y lo pones en FM,
también está toda la programación ya hecha. En ambas modulaciones la programación es continua. Lo prenden a la hora que ustedes quieran, ahí está la programación. 24 horas al día, 7 días a la semana, 365 días del año. Ponlo en AM, ahí está la programación. Ponlo en FM, ahí está la programación. Ahora, el radio nunca se apaga, tú no lo puedes apagar, tampoco tú eres capaz de cambiar la programación. Tú no tienes el control de cambiar la programación en el AM o en el FM. Tú no puedes hacer eso. De igual manera, vean, es con la vida espiritual. Satanás y el mundo diario, continuamente están compartiendo su programación de error, de mentira, para atormentarte y para deprimirte y para hacer tu vida desesperante, a menos no conforme al ideal de Dios. Y por otro lado, realmente Dios, la verdad de Dios y su palabra están continuamente también viniendo a tu corazón. La programación está día y noche, palabra de Dios, palabra de Satanás. Tú no puedes cambiarla, tú no puedes cambiar lo que el diablo te está tratando de decir, tampoco tú puedes cambiar la palabra de Dios. Lo único que sí puedes hacer es cambiar la sintonía o la modulación. ¿Sabían ustedes que es lo único que tú y yo sí podemos hacer? Es decir, tú decides qué es lo que deseas escuchar. ¿Quieres escuchar la programación AM del diablo y su mentira? Pues escúchala. Sintonízate con la mentira del mundo. ¿O quieres escuchar la programación FM? Tú eres el único que decides a quién quieres escuchar. Tú tienes el control. Tu mamá no tiene el control. Escuchen. Tu papá no tiene el control, tu familia no tiene el control de a quién tú quieres escuchar. Ni el mismo diablo tiene el control de a quién tú quieres escuchar. Ese control Dios te lo dio única y exclusivamente a ti y a mí. Tú tienes el control de decidir a quién quieres escuchar. Y la pregunta es, ¿a quién quieres escuchar? ¿A quién quieres escuchar? Lo crean o no, muchos cristianos escogen seguir escuchando al diablo y sus mentiras. Pero van a decir uno, pero ¿cómo?